Buenas noches, 20 horas con un minuto en toda la República del Paraguay, previa de la Nochebuena, es martes, es 23 de diciembre del año 2025, básicamente el último día laboral normal de este año, porque mañana ya para el sector público hay asueto a partir del mediodía, el viernes es feriado, el lunes y el martes se va a intentar configurar como una semana que va a ser muy corta, después ya viene también la festividad de fin de año, así que la jornada de hoy martes fue probablemente la última jornada laboral enteramente normal a nivel país, así que mañana ya vamos a estar esperando para recibir la Nochebuena, que el deseo nuestro es que lo puedan pasar con la familia, con los amigos, en las mejores condiciones posibles. Esta noche nos acompaña el diputado nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico. La gente sabe, los diputados son representantes regionales, en este caso él es representante del departamento central, el que tiene el mayor caudal electoral, hay que decir, a nivel país, el diputado nacional Rodrigo Blanco. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gustavo. Realmente un placer enorme compartir contigo, con la audiencia. Como decías recién, un 23 de diciembre. Sí. Estamos todos modo Navidad ya. Todo modo Navidad y bueno, mucho que agradecer, mucho que aprender. Y bueno, la oportunidad hoy de poder compartir contigo un poco este cierre de año. Honrado por eso, Gustavo, y muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido porque también son días difíciles para que la gente pueda venir al programa. Y te quiero preguntar, ¿cómo evalúas tu año legislativo? Ustedes ya están en el receso parlamentario hace un par de días. No sé si están en la comisión permanente. No, suplente. Suplente. Al llamado de Alfaro vas a estar. Al llamado, sí. Normalmente los diputados que estamos, digamos, en las periferias de Asunción. Se anotan como suplentes. Como modo de resguardo, quedamos como suplentes si es que no quedamos de titular, justamente por si se llega a dar alguna situación de alguna ausencia de algún miembro titular, ¿verdad? Y la verdad que mucho trabajo, Gustavo, mucho trabajo, un año intenso, un año que realmente en lo personal y en cuanto a la gestión que me tocó desempeñar este año, satisfecho con todo lo que pudimos hacer, con lo que pudimos acompañar. ¿Lo más positivo? Lo más positivo en términos de materia legislativa, después de mucha batalla, pudimos obtener la promulgación de la ley que tiene que ver con las familias desaparecidas en el Paraguay. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sí, la que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es un foco muy, digamos, muy triste y que afecta hoy a miles de familias año tras año. Y bueno, fue una ley con la que trabajamos muchísimo ya en ocasiones anteriores. La ley había sido rechazada en sus inicios por el Senado. Vino el caso María Fernanda de Oviedo. Ocurre el triste suceso del caso de María Fernanda. Eso motivó de vuelta la presentación por parte de colegas diputados, y de la cual fui proyectista nuevamente. Y finalmente se pudo tener el acompañamiento del Senado y el Ejecutivo promulgó esa ley en este mes de diciembre, ¿verdad? Es la ley que mediáticamente o históricamente se va a conocer como Ley Mafe, ¿verdad? En honor a María Fernanda, que fue un caso muy sonado. Y para que la gente un poco entienda, diputado, lo que cambia hay un cambio radical que arranca desde la denuncia misma, porque históricamente cuando iba una mamá o iba un papá a una comisaría la más cercana de la casa y decir, mi hija de 17 años desapareció, lo primero que hacían los oficiales de guardia era levantar la mirada y no se fue para con el chico y, ¿verdad? Y se quedaba como una especie de protocolo que transcurran unas horas, 24 horas. 24 horas. Para comenzar a buscarla. Y en los casos que vimos este año, incluso en el caso de María Fernanda, también nos dimos cuenta que la demora en la búsqueda para cumplir con el protocolo muchas veces puede terminar marcando la diferencia entre salvar a una persona o encontrarla finalmente muerta. Ahí ya empieza la primera importancia de la ley, ¿verdad? Claro, esa fue la realidad que pudimos visibilizar al impulsar esta ley ya en la primera ocasión, ¿verdad? La Asociación de Familias de Víctimas, o sea, de familias víctimas de personas desaparecidas, justamente
nos ilustraba cuál era la realidad de lo que les tocaba pasar. Y bueno, ahí empezamos a comprender un poco la magnitud de esto, Gustavo. Desde hace por lo menos 2 décadas en el Paraguay tenemos un número importante de personas desaparecidas en el país. Y cuando uno empieza a mirarla, eso motivó ya en su momento la creación de un departamento. ¿Por qué había rechazado varias veces el proyecto? No, se rechazó la vez anterior. Sí. El argumento del Senado fue que no, que iban a dejar a cargo, digamos, de la Policía Nacional finalmente esa tarea, como ya lo venían haciendo, ¿verdad? Y lo preocupante de esto fue la realidad que empezamos a visibilizar, que tenía que ver con la desaparición de personas y que en un 70% de esos casos correspondían a niños y niñas de entre 11 y 17 años, ¿verdad? Hoy estamos al margen de un promedio de 3.000 aproximadamente desaparecidos por año. Familias que desde el momento que les toca vivir, o sea, que les toca esa tragedia, hasta la promulgación de esta ley no tenían un marco legal de cómo proceder. Sí. Así como decía, iban a la comisaría, le toman la denuncia, por el marco legal penal vigente tenían que esperar 24 horas, cuando que toda la experiencia internacional, y eso fue a todo lo que pudimos acceder con conferencias, con organizaciones, digamos, del exterior, donde nos explicaban y nos compartían toda esa experiencia, de que las primeras 24 horas eran justamente las críticas. Cruciales. Cuando se trata de una desaparición forzosa. Sí, exacto. ¿Verdad? Y la motivación de esa desaparición forzosa, hay miles de causas que tienen que ver: crimen organizado, microtráfico, tráfico de órganos, pornografía o abuso sexual infantil, que es una realidad ya a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí trabajamos en eso y justamente es lo que finalmente terminamos de aprobar. Feminicidio mismo, que fue el caso lastimosamente de María Fernanda, ¿verdad? Entonces, se cambia el marco legal con esta ley, se establece la posibilidad legal de que los órganos como la policía y el Ministerio Público, al momento de recibir una denuncia de una posible desaparición forzosa, puedan activar automáticamente los protocolos. Se la comienza a buscar desde el momento, a diferencia que antes se tomaba la denuncia, se cargaba en el sistema y por si caía en un control. No, anteriormente tenías que esperar 24 horas para que a partir de ahí se le pueda dar el tratamiento de una persona con paradero desconocido. Que en muchos casos tampoco era ir a buscarla, era... No, simplemente para darle ese tratamiento, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy, si la denuncia reviste mínimos indicios de una desaparición concreta o forzosa, se activan los mecanismos de búsqueda por parte de la policía y se incorpora un nuevo procedimiento que en la primera ley la habíamos llamado Ley Amber. No, internacionalmente se la conoce como Ley Amber. Nosotros la habíamos denominado Ley EMA y hoy finalmente quedó en Ley MAFE por el caso de María Fernanda, donde se activa un sistema de alarmas a nivel nacional. Sí, claro. ¿Verdad? A nivel nacional, en donde a partir de allí ingresan a participar sector público, sector privado, medios de comunicación, canales de televisión, mensajes de texto, telefonías, ¿verdad? Donde se emite un sistema de alarmas. Ya está operativa. Ahora vi que en estos días se hacía una reunión en Burudillarova entre el presidente de la República y los organismos encargados para implementar la ley, donde a partir de ahora con una denuncia se va a poder socializar y toda la sociedad a nivel nacional va a poder, digamos, tomar conocimiento de la desaparición de una persona. La ley crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sí. Siempre pues se habla de la irretroactividad de la ley, que la ley rige a partir de acá, a partir de su promulgación. Lo que te quiero preguntar es, ¿se le va a cargar a ese registro los datos de las personas que ya desaparecieron en los años anteriores? Claro, de hecho ya existe un registro hoy, hay un departamento de búsqueda y localización de personas de la Policía Nacional. Existe, eso ya había sido creado en el 2020 a causa de esta realidad, ¿verdad? Hoy con esta ley, lo que esta ley establece ya un registro. Ahora ya es obligatorio el mantener ese registro actualizado y te establece cuáles son cuál es la información que debe contener ese registro, cómo debe ser tratada, de qué manera. Y
Esto va a permitir también, como de hecho se utiliza en otros países, se va a poder, a partir de esto se va a poder incorporar tecnología para digamos, para la búsqueda de estas personas, reconocimiento facial, una cantidad de procedimientos que hoy son utilizados a nivel internacional porque es una realidad que debe ser encarada por el Estado, Gustavo. Ese es el punto principal. El Estado tiene que dar algún tipo de respuestas a estas familias que a partir del día que desapareció ese niño, niña o ese ser querido, quedan en la incertidumbre total, absoluta, quedan en suspenso. Imagínate que te toque vivir algo así y vos no sabes, no tenés noticia alguna a partir de ese día. Y me tocó escuchar en las audiencias a muchas de las familias afectadas. Habían mamás que estaban hace 15 años esperando una respuesta desde el Estado paraguayo de qué pasó con su hijo o con su hija. Y ahí la ciencia explica, diputado, que la incertidumbre duele más que la certeza de que la persona ya falleció. Es que era lo único que pedían. Yo solamente quiero saber qué pasó de mi hija, qué pasó de mi niña. Quiero saber. Por lo menos quiero tener la posibilidad de saber. ¿Hay un registro hoy de cuántos niños y niñas siguen desaparecidos a pesar del paso de los años? El dato actualizado global, te voy a mentir, Gustavo, pero hablamos de aproximadamente 3.000 por año. 70% corresponden a niños y niñas de 11 y 17 años. Esas son las estadísticas. Y bueno, es la enorme tarea que tiene el Estado de abordar este tema, y con esta ley, bueno, va a haber un marco legal y hoy las familias ya saben qué hacer. Tienen que ir a la comisaría a hacer esto, tienen que ir a la fiscalía a hacer esto, y ya tienen a quién reclamar y a quién atribuir responsabilidad. ¿Qué dice la ley en caso de que las instituciones no reaccionen debidamente como marca el nuevo marco legal? No, para eso vamos a estar nosotros, para controlar el cumplimiento de la ley. Y ya, como ya asigna responsables, ahora sí ya concretamente saben dónde tienen que ir a reclamar y dónde ir a buscar esas respuestas, ¿verdad? Sí, y te quiero preguntar por último, para cerrar un poco el tema, Mafe, ¿tuviste la oportunidad como proyectista de hablar con los papás de María Fernanda? Sí, ellos fueron a la Cámara de Diputados, ellos personalmente fueron a pedir la aprobación de esa ley, con ellos presentamos la ley, vinieron desde Coronel Oviedo, fue un momento muy emotivo, Gustavo. Y bueno, ellos en honor a María Fernanda y a todas las familias a quienes les tocó conocer que están en la misma situación, justamente fueron a pedir encarecidamente la presentación de vuelta del proyecto. Lo hicimos con ellos la presentación, de hecho en una conferencia de prensa, y bueno, en lo personal digamos, ese bálsamo un poco de haber sido partícipe de eso en nombre de los padres y de la familia y de toda la familia que hace años esperaban esta ley. Casi en el mismo sentido también se habló mucho en Cámara de Diputados y fuiste uno de los referentes en la materia, tema agresores sexuales, que hoy el Paraguay tiene un marco legal mucho más gravoso, dicen los que saben hablar del derecho, para esos agresores. ¿Cómo definís ese proceso? ¿Costó o no costó? Porque nos faltan en el Congreso quien plantea de que mayores penas no van a mejorar la situación. Siempre es una limitación, ¿verdad? Sí, pero esta es una ley exclusivamente de protección del Estado a sus ciudadanos, ¿verdad? ¿Y por qué, Gustavo? Porque está demostrado y en las audiencias que pudimos participar y que realizamos, todos los entendidos, digamos, en el tema, psicólogos, psiquiatras, de todas las esferas nos explicaban de que un agresor sexual hasta hoy no existe. Según la ciencia, no existe medicina, no existe tratamiento, no existe... No se recupera. No tiene hasta hoy no existe un tratamiento que pueda dar la cura concreta a una persona que tiene la condición de agresor sexual, ¿verdad? Entonces, lo que planteamos es justamente la protección a nuestros niños. ¿En qué sentido? Toda persona, hombre o mujer, que tenga una sentencia firme y ejecutoriada por algún tipo de abuso sexual infantil, ¿verdad? Es una protección a nuestros niños y niñas especialmente, ¿verdad?
A partir de que opera la sentencia firme de condena, ahí se activa un mecanismo de protección. ¿En qué sentido? Primero se crea un registro al cual ingresa de por vida. No puede salir ahí, no hay un plazo. No. Ingresa de por vida un registro administrativo, el cual va a ser objeto de consulta por parte de instituciones públicas y privadas. Sí. Es decir, Rodrigo quiere concursar para un cargo de docente en el cual va a implicar contacto con niños, no puedo estar en esa base de datos. Rodrigo es... Eso está activo hoy. Eso ya está activo hoy. ¿Y tiene cuántos registrados? Hoy no sé cuánto tendrán, ¿verdad? Hoy no, porque a partir de que se aprobó la ley, la Corte Suprema quedó encargada justamente de... Y ahí también también mira para atrás, claro, o hay que mirar para adelante los que van siendo condenados ahora. Se puede, en ese caso es una base de datos, ¿verdad? De todos los quienes hayan tenido condena y que tengan condena firme, respetando el... Va a ser como un Inforcón de agresores sexuales. Inforcón de agresores sexuales, quienes tienen condena firme, respetando la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque es un derecho garantizado en nuestra Constitución. Y eso le va a obligar, por ejemplo, a una capilla a la hora de poner un catequista, a una escuela para un profesor, a una academia. Absolutamente a todos, ¿verdad? Guarderías. Pero están consultando hoy eso. Sí, están consultando. Me consta que concursos en el MEC, esas son las satisfacciones que uno tiene de pequeños aportes que podemos hacer como desde el Congreso, pequeños grandes aportes en realidad, ¿verdad? No, estas son cuestiones transformacionales porque cambian la cultura, digamos, ¿verdad? Y concurso que va en el MEC, uno tiene que traer su certificado de que no está en la base de datos de agresores sexuales. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque el otro día nosotros, justamente en radio, vos sabés que hacemos radio todas las mañanas aquí, y voy a tirar el chivo 6 a 9 de la mañana por Radio La Unión y Unión TV, y el otro día nos pasan el dato de un deudor alimentario moroso. Hay un registro que fue toda una conquista, fue un proceso, una gran lucha, y sin embargo, hoy las instituciones no están haciendo uso de ese registro. Y me voy a ir a la Argentina, donde vos tenés la ley y otra vez tenés que sumarle la voluntad de un magistrado. Vos sabés que en Argentina se dio la particularidad que como la ley le permite una amplitud, una flexibilidad de sanciones, un juez le dijo a un deudor alimentario, la contraparte nos comentó que vos sos un fanático de la selección. Nosotros te impedimos comprar entradas para ver a la selección argentina en la eliminatoria como una sanción porque no le estás pasando la prestación alimentaria a tu hijo. O sea, imagínate a qué punto llega una cultura mucho más civilizada en materia de derechos. Y así acá, mismo. Nosotros vimos el caso de una persona que ve que hay varias sanciones. Una de ellas es, o varios filtros. Uno de los filtros es que si yo debo la prestación alimentaria y quiero contraer matrimonio civil, el juez del registro civil está obligado al momento de hacer el acto donde se contrae matrimonio, leer frente a todo el público, informarle a los testigos, informarle a la novia y al público, el señor Gustavo está incluido en el registro de deudor alimentario moroso y la novia toma la decisión de casarse o no. No se cumple, diputado. No se cumple. No se cumple, es letra muerta. Sí. De hecho que, bueno, el cumplimiento, de hecho tenemos muchas leyes que no se cumplen, ¿verdad? Pero hablo de lo que ya no está en el ámbito de ustedes, ya es ámbito, pero... Totalmente. Como bueno, a veces una buena intención marcar una ley, a veces... Totalmente. De hecho que en este caso lo importante es que pudimos obtener la aprobación de estas leyes y bueno, el cumplimiento de las mismas tenemos que nosotros seguir empujando para que efectivamente se cumplan, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los agresores sexuales, conductores de plataformas de plataformas de conductores, por ejemplo. No puede estar... O sea, ¿qué pasa si alza como pasajero a un niño, a una niña, a un adolescente? O sea, tiene un marco de protección realmente importante. Hoy Bolt, Uber... No quise dar nombre, ¿verdad? Pero vamos a ver, de las plataformas, ellos están haciendo hoy la consulta.
Tendrían que estar haciendo. Deberían hacer, por una cuestión de seguridad. Tendría, claro, están O sea, obligados. sería el colmo que una persona condenada por abuso sexual esté manejando un bol y llevando una criatura a la escuela. Están obligadas, guarderías públicas, guarderías privadas, están obligadas por la ley, Sí, así mismo. Inclusive, diputados, debería permitir también la ley que si yo le quiero dar empleo a una persona, yo tenga la posibilidad de consultar. O sea, yo prefiero contratar a un tipo que esté en Infolcom a que contratar a un tipo que esté en el registro de deudor alimentario moroso o en el registro de agresor sexual. Me parece que estas dos cosas son más graves. Así mismo, así mismo. Y el Ejecutivo les acompañó con esto, porque la promulgación vino muy rápida también en cuanto a... ¿Agresores sexuales? Sí. Sí, la promulgó. No existió no ningún hubo tipo de ningún veto, reparo. ningún reparo. Ningún reparo. Ahí el debate fue respecto al si el registro, el ingresar al registro de agresores sexuales debía tener un plazo de 10, 20 años, en razón de que nuestra Constitución no contempla cadenas perpetuas en un tipo de análisis, ¿verdad? Pero en este caso no es una condena penal. Es un resguardo. Es un mecanismo administrativo de protección al resto. Desde el Estado al resto. Sí. El Estado le cuida a la sociedad de Así mí, mismo. que yo soy un agresor. Así mismo. Ahí te quiero preguntar, porque me interesó mucho el dato que dejaste sobre la mesa, que es, decís vos, se fueron psicólogos, psiquiatras, profesionales, especialistas, cientistas, y dijeron allí en la audiencia pública de que no existe evidencia científica de que un agresor sexual pueda recuperarse, Así mismo. reinsertarse a la sociedad. ¿Por qué entonces en Paraguay no podemos hablar, siempre hablando de... Yo tengo un temor allí de que esta justicia puede ser, no es infalible, no es la mejor justicia del mundo y puede cometer errores. Es más, también hay denuncias que son falsas, de hecho, a veces, pero tengo ese temor. Pero si vos me decís que los especialistas plantean de que un agresor no se recupera, ¿por qué no hablar de la castración? ¿Por qué no hablar de otras sanciones mucho más graves? Si la evidencia te dice que no se va a recuperar, ¿para qué le vamos a condenar a 8 años si el tipo en 8 años va a salir y va a volver a abusar de un niño? ¿verdad? De hecho, que el debate respecto a la castración es un debate que es recurrente, ¿verdad? Está creciendo. Por lo menos lo que a mí me tocó conocer, Gustavo, es de que, según también los especialistas, que la castración de por sí tampoco soluciona, no es que inhibe 100% la condición de un agresor sexual, ¿verdad? O sea que el abuso se puede dar de otras maneras. Se puede dar de otras maneras, es lo que ellos explicaron, pero es un tema que hay que debatirlo a profundidad en todo caso, y bueno, se toma la decisión, ¿verdad? Y sanciones. Yo te estoy compartiendo información. No, interesante, en el debate es muy importante porque yo te voy a decir a los diputados, nosotros muchas veces pensamos que la gente en su casa quiere ver un debate solamente de política partidaria. Estos son los temas que le preocupan a papá y a mamá. Sí. Que los chicos están todo el día en un bowl, en un shopping, en la escuela. Estos son los temas que son importantes, ¿verdad? Pero por eso que estas leyes también, de una u otra forma, van a ir produciendo un cambio cultural respecto al tema. Bueno, nosotros culturalmente, Gustavo, como de hecho, sobre todo en zonas del interior, es muy normal muchas veces en muchas familias, sobre todo digamos en familias, digamos, de sectores rurales, está muy normalizado de una u otra forma digamos, ahí vamos a salir hablando del criadazgo. El criadazgo, no sé, para mucha gente no es abuso cometer cierto tipo de actos. O sea, es una cuestión cultural también, que bueno, que estas son las leyes que nosotros necesitamos para ir produciendo un cambio cultural. ¿Y qué dicen los especialistas? En el comportamiento, ¿verdad? Claro, ya que vos te vas nomás al tema cultural y mencionás el área rural, y ahí por ejemplo, el caso del criadazgo, que también es una situación apremiante para nuestra cultura, para nuestra sociedad. Los especialistas pues dicen, en algunos lugares se casa un señor de 35 años, de 40 años, con una nena de 14, pero con el consentimiento de los padres y con la anuencia, y la nena está enamorada. Dice, eso no puede existir. Eso no puede existir. Eso es abuso. De hecho, hoy está penado. Hoy ya está penado eso. Pero históricamente fue una... Claro, de eso estamos saliendo. De esas realidades socioculturales estamos saliendo, digamos, nosotros como nación paraguaya, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo le evalúa el Ministerio de la Niñez en todo esto? Porque hablamos muchísimo acá del tema de desaparición de niños, agresiones sexuales, criadazgo. ¿Cómo trabajan ustedes con el Ministerio? En mi caso personal, yo tuve siempre el mejor de los relacionamientos y
todo el apoyo del Ministerio de la Niñez ¿Te colaboran? para estos temas. Sí. Súper. Colaboran información, Colaboran, vienen a contar estadísticas. Para la ley de agresores sexuales trabajamos muchísimo a través de ellos con organizaciones de Estados Unidos, de España, de varias de ellas, videoconferencias, justamente para profundizar bien hasta dónde podíamos ir, digamos, en términos de regulación, ¿verdad? Hasta acá me hablaste de tu mayor aporte en el año a nivel legislativo. Te quiero preguntar tu mayor frustración, algo que vos decís no pudimos hacer este año en el Congreso, todavía me quedan unos años, o el momento más complicado, el que está anotado allí como el momento más complicado en el Congreso este año. Mi mayor frustración tiene que ver con el área de salud. ¿En serio? Gustavo, en términos de gestión, nosotros tenemos que encontrar la forma pero finalmente es una realidad que tiene que ver con las mayorías y con la visión que tiene cada gobierno, ¿verdad? Me preguntás en qué me gustaría ser mucho más incisivo y eficiente en resultados, ¿verdad? Porque yo puedo, lógicamente, entrar a trabajar igual en visibilizar esos temas, que de hecho son muy visibles todos los días por los medios, a través de los medios, pero es un tema que realmente me afecta mucho, nos afecta mucho la realidad de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de salud, porque sobre todo los diputados vivimos mucho esa realidad. Son receptores de los reclamos de la gente. Somos receptores. ¿Qué es lo que más reclama la gente, diputado? No, mira, desde algodón hasta las cuestiones más complejas, ¿verdad? Esa es una realidad muy apremiante, ¿verdad? Y que bueno, que tampoco, y entiendo que la gente no comprenda que no está en nuestras manos precisamente, sino que tiene que ver con la gestión que hace cada ejecutivo, ¿verdad? Sí, y ¿cómo? A ver, es un tema que a mí me cuesta mucho porque acá estuvo la ministra de Salud, la doctora María Teresa Varela, la semana pasada, y vos le preguntás, diputado, y te dice ella, Gustavo, ¿de qué me estás hablando si nosotros terminamos los 2 grandes hospitales, estamos haciendo otros 7, tenemos esto, crecimos acá, invertimos acá? Y te dice, claro que hay problemas, pero mira todo lo que estamos haciendo. Por eso me cuesta mucho esa dinámica de discernir si la gestión es buena o la gestión es mala. Porque cuando vos le reclamas al gobierno, el gobierno te dice, mira todo lo que estamos haciendo. Pero esa es el mismo debate que siempre se tiene con respecto al crecimiento que tiene el país, ¿verdad? En términos económicos, que tiene un crecimiento, este año se cierra con el 6.5, el país que más grado de inversión doble. Claro, grado de inversión, pero el problema es que no alcanza la plata en el bolsillo de la gente. Y esa es una realidad. O sea, lo que vos decís, claro, la ministra puede inaugurar un hospital, pero si la señora no tiene el ibuprofeno... Claro, o sea, nosotros tenemos reclamos constantes de faltas de insumos mínimos para cuestiones quirúrgicas, para cuestiones... o sea, algo está fallando, algo, y esto solemos hablar siempre entre los colegas, y se debe definitivamente aplicar otra visión, digamos, como política pública para abordar esos temas, ¿verdad? Se construyen hospitales importantes en cabeceras departamentales, es una visión que le dio este gobierno, pero nosotros sentimos el día a día en la gente, y la gente te dice, no puede ser, diputado, que por ejemplo, hay listados. Hace poco, en este mes de diciembre, tuve el caso de una señora que durante 3 semanas nos pedía, diputado, ¿será que me pueden dar en el hospital? Me voy a operar. Y veníamos insistiendo, por favor, haciendo la gestión, ¿verdad? A las 2 semanas no podíamos tener una respuesta concreta. Entonces le digo yo a mi gente ahí en mi despacho parlamentario, averígame cuánto cuesta esto, Sí. ¿verdad? Y anda a las farmacias, ¿cuánto? ¿De qué hablamos? Porque se acercaba la fecha de la operación y alcanzaba 180.000 guaraníes. Todo el listado de lo que le daban, ¿verdad? Y son gente que no tiene esa posibilidad, no le alcanza. O sea, no estamos hablando de medicamentos de 1.000 millones. No estamos hablando de 1 millón, de 5 millones, de 10 millones. 180.000 guaraníes. Claro, ¿verdad? O sea, esa es la realidad de muchas familias en el Paraguay. O sea, que yo tengo una discusión conceptual ahí, diputado. Te voy a contar por qué. Porque yo tengo que ser muy honesto contigo. Vos sabés que hacer radio es lo mismo que ser diputado, y viene la gente y te escribe y te pasa una receta. Yo creo que si voy a cerrar el 2025 y no voy a encontrar un día en mi agenda que una persona no me pidió una ayudita en salud.
y me toca gestionar y me toca articular. Sí. Por eso también trato de no romper el vínculo con las autoridades, porque finalmente, si no me atienden el teléfono, no voy a poder ayudar. No, claro. Ahora, ¿sabe qué es? Esa es una discusión conceptual que yo tengo. ¿Sabe qué es que yo noto? Que tenemos incluso un paciente oncológico que, o sea, nuestro paciente le decimos, bueno, nosotros le traemos, le llevamos, y él tiene todos sus medicamentos. Y el otro día quitamos un cálculo y él tiene medicamentos por 1.700 millones de guaraníes. Sí. Pero en la USF es cierto lo que vos decís, no hay la metformina. Entonces, a veces ocurre que a un mismo paciente le dan lo caro, pero no le dan lo menor. Y este es lo que a la gente le parece grotesco. Y gráficamente queda como que no hay nada. Porque el ejercicio puede valer. Cuando vos decís, no había jeringa, entonces no hay nada. Pasa a veces que se descuida lo básico cuando que debería ser al revés. Que haya lo básico y que en todo caso discutamos lo mayor. Y acá a veces hay lo mayor y no hay lo básico. Claro que de hecho esa es la realidad en IPS, Ministerio de Salud, que, o sea, gran parte del presupuesto va justamente a todas las cuestiones, a las condiciones, digamos, o las cuestiones de salud complejas, ¿verdad? Pero yo no, y quiero aclarar, Gustavo, yo no estoy diciendo que el Estado tiene que ponerle todo en términos de salud a sus ciudadanos. O tiene que poner lo básico. Pero tiene que haber por lo menos... Esto tenemos. Yo coincido contigo. Y esto no puede faltar. Hay lo básico, gráficamente es grosero. Claro, entonces hay que encontrar la forma de ajustar esa, digamos... Y la forma es con los recursos, diputados. Y vos tenés la ministra de Salud que te dice, no puedo ni pagar las cuentas de la farmacéutica y vos me pedís más remedio. ¿Cómo evalúan ustedes ese año? Porque hay que hablar en salud y hay que hablar en obras públicas, con la misma situación. Y ahí el presidente de su podcast dice, no, lo que pasa es que nosotros compramos Super Tucano y tenemos hambre cero. Genial, estamos súper contentos. Pero desvistieron estos dos santos que eran importantes para vestir aquellos. Tengo la misma visión. De hecho, se habla siempre y suelo observar toda la, digamos, como la DENIT siempre celebra el aumento en las recaudaciones, que es real. Sí. Pero definitivamente no está alcanzando. O sea, a pesar de haber tenido incrementos importantes en la recaudación, evidentemente no es suficiente para lo que hoy el Estado necesita dar respuesta y claramente se da, o sea, una cuestión de prioridades. Sí. Bueno, se tomó la decisión de comprar aviones Tucano, pero se están desvistiendo otros santos, ¿verdad? Claro, pero ahí vos tenés también, diputado, la posibilidad de conceptualizar. Aparte de que ojalá Uruguay recaude más, vos necesitas que el Estado paraguayo gaste mejor. Y acá yo no veo que hayan habido recortes ni que... Gaste mejor y también, porque así como se está recaudando más, es el país que en la región tiene la presión tributaria más baja. Entonces, claramente hay realidades muy contrastantes. Y te voy a poner un ejemplo que inclusive le afecta a tu partido, que hoy es oposición, pero que también a veces, no voy a ser injusto, no se iguala al Partido Colorado porque numéricamente hay una diferencia en los hechos, pero a veces también te da la pauta de que cometen los mismos abusos. Los nepo babies de la Cámara de Diputados. Porque ahí habían hijos de colorados y ahí también hay hijos de liberales. ¿Cómo vivieron esa coyuntura? Que justo era el cierre del año anterior. Estaba por ser, el receso parlamentario fue como la cuerda en el boxeo. Se agarraron de eso y se fueron al receso y se calmó un poco el tema, mediáticamente hablando. Pero a mí me hubiera gustado, diputado, que usted, no te lo digo personalmente, creo que era un compromiso de Raúl Latorre. Y yo le reclamo eso. Muchachos, vengan acá. Vamos a sacar título a nuestro hijo. Que se vayan a laburar el sector privado, vamos a mantener nosotros, que nos ayuden en la política y vamos a dar el ejemplo. Y se desaprovechó eso, diputado. No, de hecho yo conozco el caso de varios colegas que tomaron esa decisión, Gustavo. De la renuncia Tomaron la denuncia de la renuncia finalmente. Bueno, finalmente son decisiones personales de cada uno. Yo no quiero opinar sobre eso, Gustavo, porque la convivencia finalmente es diaria con los colegas, son las decisiones personales de cada uno. Pero hablan de esto ustedes. Sí, claro, de hecho que uno va conviviendo pero son decisiones de cada colega y bueno, yo soy respetuoso de eso. Finalmente son decisiones personales. Lo que sí concretamente te digo que varios colegas tomaron esa decisión finalmente y recuerdo en las noticias porque varios
hubieron varios casos de, bueno, que tomaron Claro. la decisión de renunciar Sí, no, finalmente. pero yo te hablo, hermano, una cuestión más corporativa, que un presidente en la Cámara de Diputados diga, vamos a dar el ejemplo. Así como hay un acuerdo tácito no escrito, de que todo el mundo le meta a los hijos, que también en este caso haya un acuerdo tácito no escrito, de que ya no le metamos a los hijos y a la señora y a la novia en la Cámara de Diputados. O sea, que sea como un ejemplo corporativo. Es una cuestión de liderazgo, para mi gusto. No es fácil, porque te vas a pelear con muchos colegas, pero el diputado Latorre hubiera dado el ejemplo de decir, vamos a mostrarle a la ciudadanía que nosotros somos diferentes. Y para mi gusto se desaprovechó la posibilidad. Porque vos sabés que ese es un tema, cuando uno hace un sondeo, yo no te voy a hablar de Capri, eso que vos sabés que eso es un fracaso absoluto, ¿verdad? Pues mira que dijo que Marito iba a ganar por 30 puntos, terminó pidiendo la hora. Pero cuando uno hace una charla con la gente, el tema Nepo Baby prendió fuerte, diputado. Totalmente, totalmente. De hecho que son cuestiones que hay que tomarlas con mucha seriedad, Gustavo. Hay que, digamos, posterior a eso, se aprobaron modificaciones a la ley de nepotismo. Eso generó mucho debate. Y bueno, finalmente creo que hay que aprender un poco de esos hechos políticos y como vos decís, hay que encontrar la manera de ir dando los ejemplos, pero tampoco creo que tenemos que quedarnos solamente en eso, Gustavo, porque siempre nosotros ponemos el ejemplo, el Congreso representa el 0,02% del presupuesto general de gastos de la nación. Eso no significa que por eso uno pueda justificar hechos como esos. No, ¿verdad? ese es el argumento de Enrique Claro. Vargas Peña. Él Claro. dice numéricamente es muy chico. Lo que pasa es que estoy hablando de mensaje. Viste que vos, por ejemplo... Como mensaje y sobre todo como representantes. Vos le decías a los chicos, vos le decís, mira que no tienen que tomar, no tienen que fumar, a tu ciudad anda tráeme entre ñoño, le decís. O sea, es el mensaje. Numéricamente insignificante, es el mensaje. Es el mensaje, totalmente. El mensaje que uno emite, porque finalmente estuvimos hablando del tema de la cuestión impositiva y recaudatoria. Nosotros le estamos pidiendo sacrificio a la gente, diputado. Yo sé que la gente te va a hacer llegar, es más, ustedes trabajaban en una ley que también tiene que ver con el marco impositivo, y la gente está haciendo un esfuerzo para pagar. La gente entra a su correo y encuentra una notificación de la DNI que le vence su IRP, que esto, y un esfuerzo que uno hace para ser legal. Y molesta, o sea, molesta que esa plata que sale de mi bolsillo, que se va al fisco, al final se use, cierto es, no quiero ser injusto, numéricamente es muy poco lo del Congreso, muy poco. No vamos a hacer ni 3 aulas con lo del Congreso, ¿cierto? Pero es una cuestión de mensaje nomás, que la gente entienda que uno quiere ser diferente en la política. No, totalmente, totalmente, pero bueno, esas son decisiones que hay que ir tomando, que de hecho yo encuentro que los colegas ¿Entienden? entienden y entendieron el mensaje. Yo no voy a entrar a juzgar la decisión que cada uno tomó, Gustavo, pero yo creo que la decisión principal tiene que ver con las decisiones que se toman en el Congreso respecto a los temas que le afectan a la gente. Sí. Presupuesto de salud, educación. Las cuestiones, es un tema que finalmente creo que se pudo terminar de balancear el tema de las pensiones de los adultos mayores, que eran muy manoseados. Modificamos 5 veces finalmente la ley, hasta el punto de inclusive de penalizar la manipulación de las bases de datos de los adultos mayores. Ahí están los temas que realmente le afectan a nuestras familias paraguayas, ¿verdad? Y es ahí donde el Congreso tiene que ponerse las pilas, Gustavo, en realmente producir los cambios que hay que producir estructuralmente. Cierto lo que me decís, es un tema importante, hay que dar mensajes claros y hay que dar el ejemplo. Pero si nosotros en estos temas nos abordamos y todos los partidos, empezando por el Partido Colorado, que hoy es partido de gobierno, y todos los demás partidos, no generamos consensos de producir cambios realmente estructurales en seguridad, en educación, en salud, nos quedamos en discurso. Nos quedamos en discurso porque todo continúa igual y todo va a continuar igual, Gustavo. Como parlamentario opositor, ¿cómo vivís esa, parece una interna, ¿verdad? Que salen en público, más el ministro de Economía que la ministra de la República, pero la ministra de la República es finalmente la protagonista.
el platal que se le debe a las constructoras. Y yo no hablo acá de los constructores de apellidos compuestos, sino de esos subcontratistas, del fletero, del que prepara la comida en un campamento, del albañil, que muchos no van a cobrar su aguinaldo, no van a cobrar su salario de diciembre, su semana. El cálculo estimado, aproximadamente 80.000 trabajadores son los afectados y están quedando fuera de la franja laboral a causa del no pago al sector de la construcción. Es un dato realmente preocupante. ¿Y quién tiene la culpa ahí, diputado? Gestión del Ejecutivo. Priorizan Hambre Cero, priorizan otros programas y evidentemente la plata no está alcanzando. Y yo lo tomo también como una cuestión de, bueno, se alcanza el grado de inversión, se mantiene el déficit fiscal, pero ¿a qué costo? O sea, perfecto, nosotros estamos bien, mira, debemos todo bien acá en nuestro humilde hogar, pero a costo de no pagar la luz. Totalmente. No pagamos la ANDE, no pagamos y como estamos a oscuras. Así es fácil cerrar con números buenos un año. Claro. ¿Y cuál es la responsabilidad de la ministra de Obras Públicas allí? Y la responsabilidad de la ministra, y claramente ella es la principal responsable al tener a todo el sector de la construcción acogotado, porque hoy están realmente pegando el grito al cielo, porque tienen toda la estructura, digamos, laboral y empresarial parada. Sin poder pagar, literalmente. 80.000 trabajadores aproximadamente están quedando fuera de la franja laboral a causa del no pago a las constructoras. Mira, diputado, ¿cuándo arranca en política? Si podés recordar tus inicios, el paso hasta llegar a la diputación. A mí me tocó fui electo concejal en la ciudad de Luque, en mi querida República de Luque en el 2015. Sí. Me tocó primero ganar esas internas partidarias, quedé como número 1 para las generales y tuve un poco el alto honor de ganar esas elecciones generales para la Junta Municipal al Partido Colorado por primera vez en Luque. De hecho, históricamente siempre hay una franja importante de números en términos de Junta Municipal en las elecciones generales. Siempre el Partido Colorado ganó las elecciones a la Junta en Luque y esa fue la primera y hasta ahora la única vez que le ganamos al Partido Colorado en Junta Municipal. Yo quedé número 1 en las generales, me dio eso la posibilidad de presidir la Junta Municipal ya en el primer periodo, 2015-2016. Y a partir de ahí construimos un equipo departamental que con mucho sacrificio terminó siendo un equipo importante, lo cual me permitió llegar a la Diputación en el 2018, mi primer periodo, y ahora de vuelta. De vuelta a segundo periodo. ¿Y qué vas a pelear en el 2027, en la interna del 2027, para el 2028? Y eso vamos a ver después de las municipales, Gustavo. Vamos a ver cómo salimos las municipales. Tenemos mucha expectativa de salir bien, salir fortalecidos en estas elecciones municipales en el Departamento Central. Varios candidatos de algunos distritos que hoy ya son de consenso dentro del partido y que van a pelear, digamos, las elecciones en octubre, son afines a nuestro proyecto. Y bueno, vamos a ver cómo salimos el 4 de octubre a nivel de Departamento Central para ver si repetimos la Cámara de Diputados. A partir de eso vamos a ver qué construimos. Acá estuvo Alcides Rivero, que es intendente Fernando Lamora, de hecho quiere ser presidente del Partido Liberal, y él me decía, y lo dijo en buena onda, porque de hecho hay buena onda y hay armonía y comparten equipo. Él decía, acá hay que ganar, no sé, 4 más por lo menos en Central, hay que mantener lo que tenemos. Ahí va a mostrar Ricardo Estigarribia su musculatura, si está para la presidencia. O sea, usted tiene el compromiso de cuanto menos mantener. Hoy tienen 10 intendencias de... 10 liberales y 9 colorados. Sí. Que históricamente siempre el Departamento Central fue un bastión del Partido Liberal. Anteriormente teníamos 13, periodo anterior 14, bueno, quedamos en 10. El desafío es ese. El desafío es aumentar las intendencias. El desafío es aumentar a nivel nacional por lo menos 100 intendencias para la oposición, ya sea del partido o en alianza.
Y bueno, eso va a sentar las bases reales para discutir el 2028, Gustavo. En Central hoy tienen ustedes, tienen Limpio, tienen Mariano Roque Alonso, Upané, Villa Elisa, Villeta, después, Pacaraí. Pacaraí, Negrete. Negrete. Ahí son 6. 6. Tenemos Itá. Itá. Sí. Tenemos Roque Alonso, ambos. Limpio, Roque Alonso. Villa Elisa. Villa Elisa. Upané. Villeta, Upané, Itá. Pacaraí. Pacaraí. Y falta una. Fernando Lamora. Y Fernando Lamora. Y Fernando Lamora. Bueno, y uno que no nos estamos acordando, pero sí. ¿esos 10 se pueden mantener? Se pueden mantener, pero lógicamente, vos sabés que una elección, sí. Cada elección es única y bueno, el Partido Colorado siempre es un contrario sí. Difícil en cada elección general. Si ¿verdad? la oposición gana en Asunción, configura como un municipio liberal porque hay apoyo. Sí. Bueno, ahí hay uno que pueden recuperar. Sí. Luque, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo le van a ganar al Partido Colorado en Luque? Que hoy es tu feudo puntual, más allá del Departamento Central. Nosotros tenemos mucha expectativa y estamos, la verdad, que muy fortalecidos en el proceso que estamos haciendo en Luque, Gustavo. Estamos trabajando primeramente para las internas y lógicamente hay que terminar de construir una gran plataforma ciudadana porque Luque realmente de hecho, es hoy el distrito más importante a nivel de Central y el tercero a nivel nacional, ¿verdad? Sí. La ciudad que más crece en términos inmobiliarios, que más ha crecido. Y bueno, hay mucha expectativa de crecimiento y desarrollo y nosotros estamos trabajando ya hoy a nivel ciudadano y hay pero mucha aceptación y mucha expectativa de liderazgos jóvenes, de liderazgos con visiones mucho más modernas, de liderazgos que realmente le impriman una gestión mucho más eficiente y agresiva para lo que Luque necesita, ¿verdad? Luque como municipio tiene que ser mucho más agresiva en su crecimiento en gestión municipal para lo que la ciudad necesita en términos de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Soy el articulador de la candidatura del hoy concejal Manolo Achucarro Gil. Está enfrente un histórico, que no se puede conocer su fuerza. No sabría, sí mismo. Está Belén Maldonado también, que por su cuenta está jugando el partido. Sí. Y tener una candidatura, una especie de alianza ahí de partidos y movimientos que le lanza a José Luis Chilaver. Sí. ¿Por qué no llegaron a un acuerdo, diputado, para que sea uno solo el candidato? Y mira, hicimos el esfuerzo en sus inicios, teníamos hasta el 15 de diciembre tiempo para escribir la plataforma de la concertación, finalmente eso no se pudo dar, pero eso no significa que hay mucho por delante, nosotros vamos a seguir insistiendo en conversar con todos los candidatos y tenemos que encontrar la manera de que el 4 de octubre tengamos un solo candidato que pueda enfrentar en este caso al candidato del Partido Colorado. Bueno, ahí van a estar Manolo Achucarro Gil, César Mesa Bría y Belén van a ir a una interna. Ustedes tienen que ganar la interna, ya queda uno solo, pero va a estar por fuera José Luis Chilaver. O sea, van a hablar con él. Pero hay buena conversación con José Luis. Yo estimo y tengo la certeza de que vamos a encontrar un mecanismo de definición porque hay que poner por encima el interés de la ciudad, Gustavo. Hay que poner por encima el interés de la ciudad. Hay que respetar, por supuesto, todas las legítimas candidaturas. Y bueno, vamos a sentarnos a conversar, llegado el momento, para ver cómo podemos definir una sola candidatura y a partir de ahí, bueno, tener una gran plataforma que nos permita llegar al poder municipal en este 2026, ¿verdad? Nosotros, si tenemos la posibilidad de recuperar Asunción, de recuperar Luque, de mantener Ciudad del Este, y a eso le sumamos otros municipios del interior del país, creo que va a ser la base para realmente
hablar de que se produzca, digamos, una alternancia en el Paraguay. En el Voy a 2028. probar un poco cuán Encarnación también. Sí, también, Encarnación Sí. con el diputado Pereira. Carlos Pereira. Que es tu compañero Sí. de bancada. Mi colega y Sí. compañero de bancada. Quiero probar cuán jugado estás en Luque. ¿Preferís ganar con el partido Liberal en Luque o preferís ganar otros 3 municipios en Central, más allá de lo que ya tienen? No, yo quiero ganar todos. Pero si tenés que elegir, no se puede todo en la vida. No. Nosotros tenemos que ganar todos. Yo quiero ser el Papa. Todo lo que no se tengamos puede que todo en la ganar. vida. Te quiero preguntar también cómo van a hacer en Asunción para ganar al Partido Colorado. Lo de Camilo Pérez, ¿le asusta, no le asusta? ¿Cómo van a configurar la alianza opositora? Mira, ¿Estás involucrado en eso o mirás más no de...? estoy muy involucrado, Gustavo, pero veo, por lo poco que estoy siguiendo, veo con buenos ojos que finalmente se pudo establecer un mecanismo de definición entre la candidatura de Soledad y Johanna, y entiendo que el 1 de marzo van a definir. Van a encontrar un mecanismo de definición, que es lo importante, que haya consenso en la definición, para que todos puedan aceptar las reglas de juego, y a partir de ahí yo creo que a partir del 1 de marzo vamos a tener una candidata, digamos, unificada de toda la plataforma, que es lo que se necesita. ¿Te gusta más? Y pregunto en el sentido electoral para que no tengas problemas vos en tu casa y yo en la mía. En el sentido electoral, ¿te gusta más Soledad Núñez o Johanna Ortega? Me gusta la que la ciudadanía asuncena decida. Tiene que tener la legitimidad. Mira. No quiero yo... Johanna es tu compañera es mi colega, es mi compañera, la quiero muchísimo, la respeto muchísimo. A Soledad también. Las dos tienen amplias cualidades para ser grandes mujeres intendentas de Asunción, como de hecho hoy necesitamos. Y bueno, que decida la ciudadanía de Asunción el 1 de marzo. Operativamente hablando o mediáticamente hablando, ¿no es un retroceso que el partido elimine la paridad electoral, digo, en cuanto a las candidaturas, mitad hombres, mitad mujeres? Pero no eliminó la variedad. No, la del 50-50 se eliminó. No, la adecuó a la ley electoral, que establece un mínimo, un piso de 20%. Pero el otro garantizaba un techo. Claro. O sea, garantizaba un 50, acá se garantiza un... Garantizaba un 50, que en términos de realidad política también te dificultaba la confección de listas, inclusive en detrimento de las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy vos tenés un piso de 20%, y si tenés la posibilidad, y yo le digo siempre eso a nuestros referentes del equipo, hoy tenemos la posibilidad, si son 10 mujeres, ¿verdad?, que prepararon su candidatura y que están en condiciones, y 10 hombres, yo voy a elegir 10 mujeres, ¿verdad? No es hoy la realidad en muchos distritos, y manteniendo, digamos, ese sistema que se mantenía del 50-50, por ejemplo, si tenías 8 o 10 mujeres no podías tampoco hacerlo, tenía que ser 6 hombres y 6 mujeres. Mira. Imperativamente, ¿verdad? No, hoy lo que se hace es que yo creo que la lista tiene que tener una flexibilidad para adecuarla a cada distrito. Que no te obligue... claro, y si tenés más mujeres, perfecto. Vos me estás explicando diplomáticamente. Lo que vos no me querés decir en público es... Ustedes lo que no quieren es que se complete con relleno, que ocurrió muchas veces. Pero claro. Que a veces que venga la señora de fulano, que venga la hermana de sultano y poner en la lista cuando que no quería ser candidata y no tiene la... Claro, pero lo que pasa es que vos necesitas flexibilidad en la lista para adecuarla acá a la realidad de cada distrito. Si tenés más mujeres, perfecto. Si tenés más hombres, pero garantizás un mínimo, ¿verdad? Ahora, al mantener 50-50, te saca musculatura y flexibilidad política para adecuar a cada distrito. Ahora, el que critica, pues dice... Pero es importante, no se elimina la paridad. Es importante aclarar eso. Se achica la variedad. No se achica. Diputado, la dinámica del programa es que cuando estamos por irnos, ¿verdad? Pues pasó volando la hora, ¿verdad? Sí. Acá te quiero poner una serie de fotos y vos me vas a decir qué impresión te causa cuando ves estas fotos, ¿verdad? Sí. Y está fácil hoy en la galería de fotos, está claro, porque estamos en modo Navidad, ¿verdad? Primera foto de la noche, vamos a poner ahí en pantalla, Blas Antonio Llano Ramos. Sí. Vuelve a la política y ahora dice que quiere ser incluso candidato a presidente de la República. Un hombre con
trayectoria política fue presidente del partido, con mucho conocimiento de cómo construir en política. Y bueno, ahora vi justamente que anunció en estos días que se lanza a la presidencia de la República, de vasta trayectoria, 30 años legislador, fue presidente del partido. Y bueno, como nosotros quienes vinimos de generaciones anteriores siempre decimos, nosotros esperamos que hombres como Blas Llano, Efraín Alegre y todos los líderes, digamos, históricos del partido puedan ayudarnos en la construcción de lo que necesitamos como partido para levantar el partido. Siguiente foto. Federico Franco. Un hombre de profunda formación política. Me tocó trabajar con Federico cuando era vicepresidente. Realmente un estadista, lo considero un estadista en el amplio sentido de mucho conocimiento de cómo funciona y cómo debe funcionar el Estado, Gustavo. Tuvo logros importantes a pesar de haber tenido un corto periodo presidencial. Y bueno, lo respeto mucho a Federico. ¿Hablas siempre con él? Suelo hablar con él. Hablo más con Frey, claro, que este diputado, este compañero. Que es mi colega, pero bueno, uno de los pocos hombres también que llegó Federico, fue concejal, intendente, gobernador, vicepresidente, presidente. Sí. Y eso no lo consigue cualquiera, ¿verdad? Siguiente foto. Efraín Alegre. Siempre me ponen la foto de esta Efraín donde... No. Vamos a buscar para después en Navidad una mejor foto. Sí, así mismo. Lo acompañé a Efraín en 3 elecciones, desde el 2013, lo acompañamos para las internas del directorio cuando fue presidente en el 2016, como candidato presidencial en el 2018, luego de vuelta en el 2023. De profundas convicciones, mucho carácter Efraín. Realmente, como siempre le dije a Efraín, lo respeto y lo respeté siempre por las profundas convicciones que tiene, digamos, sobre todo en cómo enfrentar temas nacionales. Y ¿Por qué no llegó, diputado? Yo creo que por coyunturas y por malos planteamientos electorales respecto a cómo se debían encarar las campañas en ese momento. En el 2018 estuvo cerquita, en el palo. Cerquita, sí, ahí mismo. Siguiente foto. Hugo Fleitas. Le toca al presidente de mi partido el timón de un partido con una derrota muy fuerte que tuvimos en el 2023. Está haciendo el esfuerzo a su manera de conducir el partido. Vamos a tener elecciones internas en este junio. Acompañamos a la candidatura de Alcides Rivero para presidente del partido. Creemos que, yo tengo la certeza de que Alcides va, ya con la legitimidad del pueblo liberal, va digamos, encaminar en términos políticos lo que el partido y las bases necesitan. Y bueno, el doctor Hugo Fleitas fue gobernador digamos, de Cordillera, y dentro de todo lo que le tocó navegar, está haciendo el esfuerzo, Gustavo, de conducir este proceso. Ya vamos, creo que por la segunda convención que tuvimos este último domingo, y bueno, le toca con un directorio bastante complicado, pero está haciendo el esfuerzo en todo lo que está a su alcance digamos, de conducir este proceso de transición hasta las nuevas elecciones. Sí. Así mismo. La última foto de la noche, nos vamos. Dionisio Amarilla. ¿Quiere ser presidente del partido ahora? ¿Quiere ser presidente del partido? ¿Quiere ser presidente del partido? Me tocó ver en las redes justamente su candidatura. Me tocó competir con Dionisio como candidato a diputado en el 2013. Yo no llegué en esa elección. En el 2012, en las internas, él
un hombre muy preparado en términos académicos, un hombre muy formado, Dionisio. Y bueno, con una impronta muy particular, combativa siempre en términos internos. Y bueno, vamos a ver ahora cómo le van estas elecciones internas, ¿verdad? Diputado, gracias por venir. Muy amable, que pase una linda Navidad con tu familia, con tus colaboradores también y que bueno, que el 2026 sea un año bueno para ustedes en cuanto a la política. Va a ser un año intenso. Creo que entramos en una dinámica, 2 años y medio prácticamente, hasta abril de 2028 no, directo. Directo. Casi sin pausa. Un año intenso vamos a tener 2026, Gustavo. Espero que nos vaya bien y aprovechar para saludarte a vos, a tu familia y a toda tu audiencia. El mejor de los deseos para este 2026 en términos de salud y de prosperidad para todos. Ahí está. Diputado, gracias por estar con nosotros. El Gracias, diputado Rodrigo gracias. Blanco esta noche con nosotros en Frente a Frente. Y nosotros nos tomamos una pausa porque lógicamente no le vamos a hablar de política mañana, Nochebuena, ¿verdad? Son las 21:01, ya pasamos un minutito. Le deseamos feliz Navidad. Vamos a volver el lunes, si Dios nos dice otra cosa en este espacio. Sí, mañana tenemos la Mañana de Unión. Repetimos este capítulo con Rodrigo Blanco esta noche a las 23. Y mañana y el fin de semana todos los cortes en redes sociales para que la gente pueda ver las mejores partes de esta charla. Hacemos hasta hoy Frente a Frente, volvemos el lunes. Si Dios permite, ya habrá pasado la Navidad, así que les deseo feliz Navidad a todos, que pasen muy bien con la familia, con los amigos y que realmente el Niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones. Que pasen bien.